Bueno, voy a hablar un poco del duelo. Eh, lo que significa para mí estar en duelo es, bueno, el duelo puede ser por muchas cuestiones. Uno generalmente lo identifica más con la muerte de alguna persona, de algún ser querido, de alguien cercano. eh, pero también puede ser el duelo por una etapa de la vida pasada, digamos, una situación en la que se estaba antes, o puede ser también el duelo por una pareja, una expareja, eh, y a veces el cambio de etapa de la vida, o sea, tanto de infancia a de adolescencia a adultez, y eso genera algunos duelos importantes, que quizás son más inconscientes, pero también se producen y lo mismo en algunas etapas de la vida, me imagino yo que los padres y las madres, cuando los hijos se van de la casa, por ejemplo, también tienen que hacer una especie de duelo bueno, dejar ir. Eh, Así que creo que en varias circunstancias se puede dar un duelo. Eh, Pienso que sí se da en estas etapas, ¿no? Que hablan los psicólogos de que han estudiado bastante, que hay diferentes etapas y que tal vez, no sé, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia más adelante, pero en un momento se da eh, más despacio y en otros más rápido esas fases del duelo. Creo que no tiene un periodo determinado, digamos, para cada persona es diferente, eh, y con cada duelo que le toca, o sea, circunstancia que le toca es diferente. Eh, También depende como bueno, de la cercanía o no, de cuán sensible o no es la persona, de cuánta capacidad, ¿no? Como de rearmarse y de resiliencia tenga. eh, pero bueno, las etapas del duelo creo que son varias, yo no las recuerdo todas, pero sí creo que es verdad eso de que primero uno pasa quizás por más una negación, o que siempre están esas tres etapas, ¿no? De negación, de bronca o después de analizar como, o de, no sé, el porqué, o las culpas, o viene todas esas cuestiones, o las cosas no dichas, que uno se lamenta o que siente culpa por eso, eh, de haber actuado diferente tal vez. Entonces se empieza como a repensar, ¿no? Todo en la relación y en todo. Y después, bueno, llegar como a la aceptación, o sea, aceptar que esa es la realidad o la nueva realidad y que la vida sigue, que hay que seguir con eso, digamos. Em, este, no creo que dependa del tiempo en sí, es muy subjetivo. em, y después, bueno, en cuanto a lo personal, digamos, tuve varios duelos que me tocaron, de fallecimientos de personas muy cercanas. eh, y el primero de todos fue quizás como el más duro, porque, bueno, era el de mi papá. Yo tenía 22 años cuando él falleció. Y bueno, al principio fue la negación total, me parece. Eh, Fue como mismo en el proceso, ¿no? Del velatorio y de los días así posteriores muy cercanos a la muerte en sí. Fue como, no sé, la negación, eso así como algo en blanco, como quedar ahí pausada, eh, y no caer como en lo que estaba pasando, o en eso, en que no iba a volver más, que no lo iba a ver más. Eh, y bueno, y después en todo ese año y eso tuve como, eh, digamos, por no haber llorado, creo yo,
fue como la consecuencia del estrés, digamos, que pasaba, que se me cayó mucho el pelo, realmente un montón. eh, y bueno, de hecho, o sea, ahora no es que lo recuperé como estaba antes, pero está bastante bien, pero igual eh, a partir de ahí fue eso, que no pude llorar en ese momento, creo que no caía y no lloraba y creo que entonces, no sé, el pelo lloró, no sé. Eh, y bueno, después tuve un momento así de mucha bronca, de enojo, de por qué en ese momento, que era un momento que él estaba bien o que también era un buen momento para la familia, después de haber pasado, ¿no? Bastantes, mm, fue como todo un año súper duro porque mi mamá primero se había enfermado, muy grave, después se recuperó y a los pocos meses, o sea, después nos fuimos de vacaciones, toda la familia junta, que hace un montón que no nos íbamos y todo, y fue muy lindo y después de eso fue que, que falleció él así medio de golpe, parecía que, eh, o sea, estuvo internado un tiempo, pero se lo veía bien, no se lo veía muy decaído ni nada, y bueno, fue medio así. Eh, este, y, y bueno, uno se empieza a preguntar, ¿no? El por qué. Muy difícil, ¿no? Saberlo. Y bueno, y después ya también, yo era bastante católica practicante y a partir de eso como que me alejé un montón, o sea, como que mi bronca la deposité ahí. Eh, Después, bueno, después de un tiempo, como digo, ¿no? Uno, bueno, llega a eso, aceptarlo y a tratar de valorar otras cosas, también como que uno madura en el sentido de, bueno, que sabes que una persona así importante siempre va a estar con vos y todo, eh, y que uno le puede, mamá si es tu padre o tu madre, digamos, como que hay cosas de ellos que están en vos, aunque vos no quieras, digamos, como que eh, hay cuestiones de personalidad, no sé, de actos, de gestos, que, que se heredan, digamos, que son de ellos, están en vos. Y uno los recuerda, bueno, un poco mejor, o sea, ya el recuerdo no es tan triste, eh, pero bueno, sigue siendo triste. Igual yo creo que lloro más ahora que en el momento que fue. Por eso digo que a veces los duelos no están muy bien hechos, digamos, no son duelos tan sanos. Eh, Seguramente es más sano llorar en el momento. eh, y bueno, hay que atravesarlo, ¿no? Digamos, o sea, negarlo y no tratar de no pensar en eso o no pasarlo a la larga perjudica. Así que bueno, eh, creo que bueno, que es algo que es imposible no transitar, digamos. Uno tiene que abrirse a esos sentimientos, digamos, y transitarlos. Y después, bueno, uno, qué sé yo, eh, aprende, bueno, a seguir, ¿no? Obviamente que hay momentos de la vida, sobre todo que uno le gustaría que esa persona todavía esté para, para que te apoye, para, no sé, o algún consejo, o que te acompañe, un abrazo en algún momento, eh, o momentos de la vida, digamos, felices, que puede ser, sí, una graduación, un acompañamiento cuando uno no sé, cuando se va a vivir solo, cuando se pone en pareja, cuando se casa, que por ahí sabes que no vas a tener la presencia real de esa persona, pero bueno, también está la creencia de que en algún lado te está acompañando.
Eso es lo bueno, o por lo menos lo que creo yo. Y bueno, y después eso, uno va aceptando, eh, va acordándose las cosas buenas. eh, También uno con una postura no más adulta entiende algunas cuestiones que por ahí no entendía, ¿no? De esa persona o que no le gustaban o lo que fuera. eh, por ahí las entiende más desde una visión más adulta también. Eh, y después, bueno, queda eso, o sea, los recuerdos, las cosas que uno vivió, que compartió, eso, el sentir que uno tiene algunas herencias, las herencias no se compran, ¿no? Como de actitudes, pensamientos, contestaciones de esa persona, porque bueno, este, por eso, por la cercanía que uno tenía, gestos, cosas compartidas. eh, y bueno, y después viene eso, la aceptación y el también pensar que, bueno, hay que dejar ir también a la otra persona, eh, para poder seguir uno también. eh, no olvidarla, o sea, eso nunca, pero sí, eh, tratar de quizás, bueno, soltar esa tristeza y tratar de estar contento, digamos, o contenta por lo que uno vivió con ellos. Eh, bueno, y sí, no lo voy a contar acá el sueño, pero eh, un par de años después de que falleció mi papá, yo tuve un sueño con él que fue re lindo y no sé, no sé si fue como una manera de eso, de despedida o de aceptación, o si uno se pone místico, puede pensar eh, eso en un mensaje, y si uno no es tan místico, puede pensar que, bueno, fue como el momento inconsciente de eso, de aceptación, de dejarlo ir, eh, que también hace bien. Bueno, y después eh, lo que puedo decir también es que una vez que uno tiene como ese proceso de duelo hecho, eh, quizás como que ya para otros duelos, otras, o a mí por lo menos lo que me pasó, ¿no? Que fue que ese duelo me costó mucho, eh, fue un periodo largo. eh, eh, Creo que después con otras situaciones que lamentablemente me tocaron vivir, eh, fueron como eso, uno ya como que se abre más a esos sentimientos y entiende que los tiene que pasar. Y así fue bueno, los años siguientes fueron bastante seguidos también, que fue la muerte de mi abuela materna, con la que yo convivía, así que era una persona súper importante, y de mi hermano, y después de mi tío hace 4 años, que también era mi padrino y era este, muy importante. Entonces, bueno, eh, como que creo que en esos duelos sí me fue posible, digamos, eh, como también aceptar o dejarme atravesar, ¿no? Por los sentimientos que al principio, por negación, digamos, no pude. Eh, y bueno, uno a veces sabe que es así, o sea que no, este, la muerte es lo único seguro para todos, digamos, nos va a tocar más tarde, más temprano. Eh, pero bueno, en el momento que sucede es bastante duro, y bueno, es duro para los que se quedan, digamos. Eh, para
la persona que muere a veces puede ser un alivio porque esté sufriendo bastante, entonces, o no, o quizás no, pero bueno, era el momento y por algo tenía que ser. Así que eh, por eso también, o sea, creo que el aprendizaje más grande es el de, bueno, disfrutar la vida que uno tiene, tratar de todos los días eh, no hacer el recuento y decir, bueno, eh, qué cosas positivas tuvo del día o qué cosas se pueden hacer al día siguiente para que sea más positiva tu vida o que la disfrutes más. Eh, Generalmente, bueno, a veces si uno, nada, es aprender a disfrutar la vida, vivir el día a día, a eh, tener proyectos, que es lo más importante. Y, y bueno, porque se sabe que en algún momento va a llegar, nadie está exento de eso. Y bueno, eh, y tratar de hacer lo mejor que se puede. Así que, bueno, sí, y bueno, hablando de cosas que ayudan a procesar, eh, me acuerdo de una película que vi, que no me acuerdo ni qué película era, ni cuándo la vi, o las textuales palabras, pero sí me acuerdo que era alguien que iba de visita o pasaba unos días en alguna comunidad así de un pueblo, este, eh, originario, debería ser. Y había alguien que había fallecido, entonces estaba todo el mundo así medio triste por eso. Y la que era como la machi o la bruja del grupo, eh, decía como, explicaba quemando un papel o unas hojas, no sé qué era, los quemaban en el fuego y les decía como que no hay principio ni fin, como que todo se transforma, digamos, o sea, esa hoja que se quemó se hace ceniza y vuelve a la tierra y después es abono para otra cosa o vive en otra planta, en otro animal, en otro humano, no sé. Eh, bueno, medio la comparación, pero, eh, o sea, como que el mensaje es ese, como no hay principio ni fin. A mí me gusta ese pensar eso, ¿no? Como que todo está conectado y todos somos parte de un todo gigante. Eh, Así que, bueno, es un poco de consuelo.